Escuchamos al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en vivo en Casa de Gobierno. En virtud del artículo 101, sobre la marcha del Gobierno que establece la Constitución Nacional en la Cámara de Diputados de la Nación, como lo hice en la Cámara de Senadores. Preliminarmente habíamos fijado el día 9 de abril y con posterioridad me solicitaron poder hacerlo el día 3 de abril. De manera que el informe sobre la marcha del Gobierno, de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, como jefe de gabinete de ministros, se hará el día 3 de abril, 11 horas. Segundo, el índice de precios que ha explicado detalladamente el ministro Axel Kicillof muestra un indicador del 3,4%, pero eso no significa una tendencia proyectada hacia el futuro, precisamente porque el comportamiento en las últimas semanas ha mostrado signos claros de estabilidad. Y esto tiene que ver con las políticas activas implementadas al efecto. Pero también es muy sintomático observar, como lo explicaba el ministro Axel Kicillof, respecto a que siguen generando opinión analistas o economistas con una inconsistencia desde el punto de vista técnico respecto a la elaboración del índice. La verdad es que este índice de precios al consumidor urbano tiene 520 variedades, 6 canastas en todo el país, 290 encuestadores, 40 conglomerados urbanos y a su vez 230.000 mediciones de precios en forma sistemática. La verdad es que nosotros consideramos que es absolutamente necesario tener respeto, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista de la calidad de las mediciones en virtud de la metodología abordada. No se puede pretender una acción psicológica permanente para proyectar un indicador que no se condice con la realidad hacia el futuro. También uno observa que toda la política expansiva en materia monetaria de las grandes potencias económicas también ha surtido efecto en determinado tipo de indicadores a nivel de la economía mundial. También otros países, como nuestro hermano país de Uruguay, también ha experimentado un crecimiento en su índice de precios tanto en los meses de enero y el mes de febrero, con políticas activas desde el punto de vista de acuerdo de precios en proceso de implementación. En segundo lugar, quiero transmitir que el secretario de Justicia, Julián Álvarez, en una exposición respecto al encuentro regional para el intercambio de buenas prácticas en la justicia, ha informado un dato extraordinariamente importante, que el 85% de los conflictos que tratan en los centros de acceso a la justicia implementada por el Ministerio de Justicia no van a juicio, o sea, logran una mediación de partes. A mí me parece que esto es muy trascendente porque la reforma judicial, tantas veces declamada y muchas veces en extrema morosidad por parte del mismo Poder Judicial, tiene, a partir de la conformación de centros de acceso de justicia, una herramienta muy importante para la solución de controversias mediante estrategias de mediación y mediante el ejercicio activo de los derechos por parte de los ciudadanos. Es importante observar que los centros de acceso a la justicia, implementados por el Ministerio de Justicia de la Nación, tiene 56 centros funcionando en todo el país y 70 itinerantes, de 2 a 3 veces por semana de acuerdo a la modalidad de acceso. Y la verdad con muy buenos rendimientos. Hay otros mecanismos de información, como por ejemplo decir que múltiples emprendimientos inmobiliarios por 700 millones de pesos en distintas áreas de Capital Federal y Buenos Aires permite también visualizar tendencias desde el punto de vista de emprendimientos de carácter inmobiliario. También, por supuesto, informar que nosotros tenemos la predisposición, dependerá del clima, para viajar en instantes, si el clima nos permite, a la provincia de Misiones. Allí, en la provincia de Misiones, estaremos suscribiendo con las cámaras del sector, junto al gobernador de la provincia, Maurice Clos, un convenio de corresponsabilidad gremial para extender este régimen a los yerbateros. Recordemos que más o menos lo siguiente, que existen más o menos 212.000 hectáreas, de acuerdo a la información suministrada, de yerba en la República Argentina, distribuidas entre Misiones y Corrientes, y que existen aproximadamente 15.000 trabajadores rurales, de los cuales efectivamente gran parte de los mismos no tenía acceso al sistema de seguridad social. El régimen de corresponsabilidad gremial
que fue promulgado el 25 de agosto del año 2008, tiene la siguiente particularidad. Permite crear una tarifa sustitutiva para los trabajadores rurales que generan recolección del producto y también los secaderos. Y esto genera una tarifa sustitutiva, o sea, parte del precio de comercialización se fija una tarifa, va a un fondo de seguridad social y permite que esos trabajadores que estaban excluidos del sistema de seguridad social accedan a salario familiar, gastos de sepelio, cobertura de riesgo de trabajo, también obra social y también acceso a los beneficios de la jubilación cuando cumplan estos requisitos. La verdad es que actualmente existen aproximadamente 8 convenios, cerca de 30.000 trabajadores. Nosotros tenemos expectativa de incrementar la cobertura del régimen de corresponsabilidad gremial en aproximadamente entre 150 a 200.000 trabajadores en los próximos 2 años. Eso es muy bueno porque estos trabajadores, en definitiva, si no logran una herramienta de estas características, no tendrían acceso a los beneficios del sistema de seguridad social. Y también quiero destacar que hoy en la provincia del Chaco se pondrá en marcha una compañía de hormigón celular, que es una inversión de capitales chaqueños con tecnología china para la producción de ladrillo de hormigón celular. Estos ladrillos de hormigón celular en autoclave disminuyen los costos de construcción, acortando los tiempos. Es una inversión que implica aproximadamente 41 millones de pesos, 87 empleados en 2 turnos de producción. Son datos muy importantes porque generan un impacto adecuado para la industria de la construcción y para la ejecución de metas de producción. Y por último, no voy a simplemente dejar de resaltar lo que me parece una visita extraordinariamente importante y trascendente que ha tenido la Presidenta de la Nación con Su Santidad el Papa Francisco. Me parece que ha sido muy elocuente tanto las manifestaciones de la Presidenta de la Nación respecto al contenido de este almuerzo privado, como así también el contenido más profundo de una conversación que ha girado sobre múltiples temas que tienen que ver con la equidad distributiva, la inclusión social, la unidad de América del Sur en términos de objetivos estratégicos desde el punto de vista de nuestros pueblos y de nuestros respectivos territorios y gobiernos. También hoy la Presidenta ya está en la República de Francia y en consecuencia se dan las condiciones para cumplir toda la agenda internacional. Pero creo que es muy importante resaltar el contenido, la profundidad y por supuesto lo que ha significado este encuentro en el día de ayer. Buen día, ministro Eugenio Payet, LU2 Radio Bahía Blanca. Usted nos había dicho la semana pasada que el gobierno no estaba registrando datos sobre suspensiones o despidos. Sin embargo, quería consultarle sobre un informe económico que se publica hoy en base a datos oficiales y a denuncias sindicales que señala puntualmente que en febrero pasado hubo 4.758 despidos, lo que es 18 veces más que en febrero del año pasado, y que hubo 7.246 suspensiones, 2 veces y media más que el año pasado, especialmente afecta a la industria automotriz y a la de autopartes. Bueno, respecto al tema de seguimiento que se hace en la industria automotriz y de autopartes, lo que uno observa son varias cuestiones. Primero, la venta de autos nuevos ha tenido una reducción en virtud del incremento desmesurado a nivel de precios, que no fueron alcanzados precisamente por los impuestos internos. En segundo lugar, esto dio lugar a un incremento sustantivo, como lo expliqué ayer, de la venta de autos usados, precisamente por el ejercicio pleno de la soberanía del consumidor respecto a la búsqueda adecuada de precios en virtud del incremento por parte de las terminales. En tercer lugar, gran parte del comercio de la industria automotriz en materia de exportaciones reside precisamente en la demanda de la República Federativa de Brasil, que ha caído sustancialmente en el primer bimestre del año. Y en cuarto lugar, entiendo que se dan las condiciones como para que la apertura de nuevos mercados que se está realizando a través de una misión antes de fin de mes en México, conjuntamente con otras negociaciones complementarias, más un horizonte de negociación de aquí al 30 de junio con el régimen automotriz de la República Federativa de Brasil para
generar las condiciones que permita potenciar el desarrollo de autopartes. En definitiva, nosotros estamos también trabajando, y ayer lo hemos hecho, en la evaluación que está a consideración próxima de la Presidenta de la Nación del envío al Congreso de la Nación de una ley de promoción del autopartismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trabajar un mecanismo de incremento sistemático del nivel de componente nacional respecto a las unidades de automóviles que se producen en la Argentina. Como ustedes saben, estos números más, números menos, el año pasado se vendieron cerca de 950.000, creo que 955.213 vehículos en total, cerca de 800.000 de producción nacional, más de 400.000 exportados, 86% de demanda del mercado brasilero. Entonces, lo que nosotros hemos observado es que prácticamente se importan por aproximadamente 20.000 millones de dólares y se exporta por aproximadamente un poco más de 11.000 millones de dólares. Ese déficit de carácter comercial tiene que ver con la falta de integración de autopartes. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en los próximos meses es un estímulo muy significativo para el desarrollo de inversiones. Hoy nosotros tenemos en Argentina 11 plantas automotrices y a su vez lo que pretendemos es que se incremente el nivel de producción de autopartes para disminuir el nivel de importaciones de autopartes a los efectos de equilibrar la balanza comercial, a los efectos de potenciar y sostener el empleo. Y eso es lo que se va a hacer. Probablemente cuestiones de carácter coyuntural que tienen que ver con esto se resolverán en el transcurso de los próximos meses y esto es lo que objetivamente ocurrirá. Pero cuando tuvimos nosotros las reuniones con los representantes de la industria, han previsto una reducción en los niveles de producción no significativo. Pero hay que ver exactamente si eso puede sustituirse, la reducción de producción local con nuevos mercados. Entonces hay que ver efectivamente cómo evoluciona esto en el transcurso de este semestre. Pero nosotros observamos que puede definitivamente realizarse de un modo adecuado. Inclusive usted puede evaluar, puedo no coincidir con ciertos analistas que en algunos casos son opositores al gobierno o no. Lo importante es que nosotros observamos que el comportamiento de la economía argentina es positivo hacia adelante en el sentido siguiente. Primero, estabilidad del nivel de precios. Es absolutamente falso estimar el índice de enero y de febrero hacia adelante. Es falso, es falsedad absoluta. Observamos claramente estabilidad del nivel de precios en el transcurso del mes de marzo y en las últimas semanas del mes de febrero. Y a su vez, lo que observamos es que hay buenas perspectivas desde el punto de vista de cosecha, desde el punto de vista de influjo de divisas, desde el punto de vista de ejecución de inversión extranjera directa, porque quiero repetir algunos números porque por ahí se pierden en términos de exposición. Nosotros tenemos previsto aproximadamente 3.858 millones de dólares de inversión extranjera directa en minería, absolutamente corroborado con un plan de inversiones, que a su vez va a generar una potenciación en el volumen de exportaciones para el año 2015. Segundo, observamos aproximadamente una cifra equivalente a 2.853 millones de dólares de desembolsos de organismos multilaterales de créditos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, sin contar Banco de Desenvolvimiento Económico y Social de la República Federativa de Brasil, y sin contar efectivamente otros mecanismos de convenio país-país con financiamiento internacional. En tercer lugar, cuando uno toma la producción de cereales oleaginosas en términos de cantidad y en términos de precio, implica un influjo incremental de divisas. Y a su vez, la agenda internacional permitirá generar las condiciones de negociación de los dos temas que a su vez Argentina está en proceso de negociación. Una es Club de París y otra es visualizar cómo continúan las negociaciones en materia de holdouts. Por eso, las perspectivas de la economía argentina son auspiciosas y positivas, y en ese contexto entendemos que se van a dar las condiciones de expansión de la actividad económica de aquí en más. Ministro, buen día. Sergio Izaza, de Radio 10, San Carlos, Bariloche.
Aún hay muchas provincias que no están teniendo clases, los docentes están en huelga. Y la semana pasada el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, hizo una propuesta de declarar servicio público esencial a la educación. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, la experiencia internacional demuestra la aplicación de esta norma en Ecuador. Es el único antecedente que se conoce exhaustivamente. Nosotros consideramos que el tema de la educación es absolutamente esencial, primordial para el desarrollo del país, pero a su vez necesita racionalidad de los actores. En este caso me parece que es absolutamente imprescindible considerar las condiciones para el consenso respecto al proceso de negociación que garantice la continuidad del ciclo lectivo. Eso es un tema opinable y que será seguramente motivo de debate público. Buen día, ministro Gabriel Eiris, Agencia Nacional de Noticias TELAM. Si me permite, dos temas. En primer término, seguridad. Estos días sostuvo que la cuestión de la inseguridad se combate con mayor equidad distributiva y más inclusión. En este sentido creo que hay un consenso generalizado, pero me pregunto y le pregunto, mientras tanto, ¿qué hacemos? Eso en primer orden. Y en segundo término, tema precios. Al margen del programa Precios Cuidados, que ha tenido un impacto positivo y, según un estudio reciente, un porcentaje de aceptación de más del 70%, ¿qué otras medidas piensa instrumentar el Gobierno para contener la inflación en adelante? Bueno, respecto al tema de seguridad, finalmente la opinión que nosotros exponemos es la que expone el Papa Francisco en su última exhortación apostólica. En consecuencia, la complejidad del fenómeno de seguridad pública no solamente se resuelve con condiciones estrictamente vinculadas a la seguridad, sino también a procesos de inclusión social. Creo que lo hemos hablado muchísimo en distintas exposiciones, por lo tanto no quiero abundar en estos detalles, pero cuando uno toma en consideración el sistema educativo en Argentina, son aproximadamente 862.000 docentes, esto puede variar en más o en menos, son 1.425.000 los cargos, son 43.000 los establecimientos educativos en todo el país, 13 millones de alumnos. Y si toma uno el sistema de seguridad pública, son 205.000 agentes provinciales, 100.000 agentes nacionales, 250.000 que son aquellos registrados con materia de seguridad formal, digamos, y a su vez se presume o se estima otro tanto en actividad informal. Por lo tanto, observamos claramente también que la inversión en materia de seguridad pública es significativa, no solamente en lo que respecta a agentes, sino también en otro tipo de inversiones. Entonces, es cierto que se debe mejorar la estrategia vinculada a delitos, a la división entre delitos comunes y delitos complejos, lo que significa contravenciones y lo que significa tipificación desde el punto de vista de delitos de carácter penal. Es cierto que es una competencia exclusiva y excluyente de las provincias argentinas, a excepción del ámbito compartido en el ámbito de la capital federal, y es cierto también que se hacen esfuerzos de manera denodada para resolver los problemas de seguridad, porque es un fenómeno de carácter mundial, producto de urbanización, producto de exclusión social preexistente, que se corrige a través del tiempo. Se corrige con mayor inclusión social educativa, con acceso al derecho de salud, con urbanización creciente, con oportunidades de trabajo. Y eso requiere una síntesis muy profunda que tiene que ver con una transformación de carácter espiritual. Estamos hablando de valores humanos que se dan desde las perspectivas de construcción de un camino de esperanza para las personas, como así también los mecanismos asociados a la construcción de valores. El deporte es un ambiente adecuado para la construcción de valores de solidaridad, de compañerismo, de respeto hacia el otro, de fidelidad, de lealtad, de fraternidad. Son valores que se van construyendo de un modo permanente en las personas. O sea, necesitamos construir una sociedad mejor con mejores personas. Nosotros entendemos claramente que existen a veces posiciones marcadamente reduccionistas que están fuertemente asociadas a los problemas reales, tangibles que ocurren en forma cotidiana. Pero vuelvo a insistir en una cuestión que merece el máximo esfuerzo de todos, pero también
es una cuestión que nos obliga a entender el abordaje de un modo multi e interdisciplinario. Y respecto al tema de precios, efectivamente la política que ha hecho el Gobierno ha sido una política muy activa. Tenemos estabilidad en nivel de precios y eso es producto de una combinación de política cambiaria, monetaria, fiscal y también de ingresos. Y obviamente esto implica también otros incentivos que tienen que ver con estímulos a la inversión para incrementar los niveles de oferta, reducir las expectativas como se han generado en términos de reducción progresiva hacia adelante y a su vez también lo que significa la intervención del Estado para regular el proceso de formación de precios en algunas áreas. O sea, si no hubiésemos intervenido en acuerdos de precios para el tema de insumos difundidos, se hubiese disparado. Fíjese lo que no se dice en grandes titulares, pero cuando se restringió el acceso a la tarjeta de crédito y se suspendieron los plazos a 12 meses sin interés, tapa los diarios. Hoy se restituyó el tema de tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses y no está para los diarios. Segunda cuestión, las grandes compañías han lanzado una campaña agresiva con reducción de hasta 40% de electrodomésticos. Antes eran tapa los diarios cuando aumentaban, pero no cuando bajan los precios. Entonces, creo que es bueno pensar que esto es un problema esencialmente político, marcado por agentes de la oposición, tanto de grupos mediáticos concentrados como estrategias de analistas que actúan como agentes encubiertos de esta estrategia mediática. Entonces, creo que a veces estamos en enormes desventajas para resolver este problema, pero creo que el programa Precios Cuidados, pese a la sistemática campaña agresiva de oposición, está dando resultados, que ha marcado un efecto de demostración para el resto de los precios de alimentos de la cadena, que a su vez uno tiene que observar, y por eso yo decía, ¿cuánto es el índice de precios de la eurozona? 0,8 en enero, 0,7 en febrero, en una economía que está estancada hace 5 años, que ha tenido el máximo nivel de desempleo. Uno tome cualquier índice de precios, tome Uruguay o tome otros países, de 193 países, tome una muestra de 15 y verá que el comportamiento es disímil y asimétrico en distintos. Entonces, yo creo que es bueno pensar que finalmente el diseño de la política económica en la República Argentina está dando resultados. Y eso es muy importante para la confianza y la credibilidad del pueblo argentino. Muchas gracias.